Con miedo, el coronavirus trabaja para la derecha. De la Segunda Guerra Mundial salió Europa con la derecha derrotada, con los sindicatos muy fuertes, con partidos socialistas y comunistas legitimados por su enorme papel en la lucha contra el fascismo y contra el nazismo. Se salió con la certeza de que se había hecho un enorme esfuerzo y que tocaba abrir una etapa donde lo público cuidara de una población que lo había dado todo. La derecha no se atrevió a poner en cuestión la redistribución de la renta. Por un lado, porque habían sido casi todos colaboradores activos o pasivos del fascismo. En segundo lugar, claro, porque con todo el dolor acumulado, a la gente egoísta les iban a colgar patas arriba como a Mussolini. Y en tercer lugar, y no es menor, porque la Unión Soviética era el faro que alumbraba a millones de personas en todo el mundo. En la Norteamérica de Roosevelt, antes del New Deal, más de 1 millón de norteamericanos votaron socialismo y comunismo. La única manera de frenar las exigencias de justicia social de las mayorías era, claro, redistribuyendo la renta. ¿O es que acaso cree alguien que los ricos reparten el dinero que nos roban por buena voluntad? En la crisis de 2008, los grandes capitales se asustaron de la que habían montado. Estaban convencidos, y así lo dijeron, que la gente iba a colgarles de las farolas por haber generado esa crisis. Porque la crisis de 2008 no tuvo lugar porque la gente viviera por encima de sus posibilidades, sino porque el sistema financiero creó un gran entramado especulativo, con una burbuja inmobiliaria terrible, regido por ladrones que llevó a la ruina al mundo. Entonces, claro, hablaron de un capitalismo más humano. Pero resulta que la gente no salió a las calles a pedir la cabeza de los buitres de Wall Street. Así que esos tiburones, bien educados, se dijeron: aún hay espacio para apretarles un poquito más a estos pendejos. La crisis del coronavirus, una vez más, no es culpa de los trabajadores y trabajadoras. Viajó y nos llegó a nuestros países en avión. Y además en business class. No vino en patera, entró por el aeropuerto por la entrada de clase A, proveniente además de países importantes como Alemania y Gran Bretaña. Tiene esa capacidad de contagio porque el modelo nos ha llevado a vivir hacinados en ciudades, porque hemos vaciado las zonas rurales, porque hemos entregado la ganadería y la agricultura a grandes empresas, porque estamos acabando con los animales que nos hacían de escudo ante los virus, porque estamos cortando árboles y echando cemento, porque estamos acelerando los ciclos de la vida, porque hemos olvidado que para el capitalismo la tierra es una mercancía, pero para la tierra, ¡ay, qué tontos somos! Los seres humanos podemos ser prescindibles. El coronavirus mata tanto porque además se ha desmantelado la sanidad pública. La derecha por todo esto sabe que está tocada en sus fundamentos. La gente sabe que sin sanidad pública estamos perdidos, porque en Estados Unidos o tienes $35.000 o no pagas la factura de tu curación del COVID-19. La gente sabe que en residencias privadas el negocio prima sobre el cuidado. Nos han costado miles de muertes darnos cuenta. Las funerarias privadas se están enriqueciendo con sobreprecios y sobrecostos. La derecha ha privatizado la vida y ha privatizado también la muerte. Y si siguen así, no vamos a podernos permitir el lujo ni de vivir ni de morirnos. Esa derecha va a intentar que rescatemos otra vez a las empresas, a las líneas aéreas privadas, a las autopistas, a los bancos, a las multinacionales. Y va a pretender que paguemos otra vez todos el costo de una crisis de la cual no somos culpables. Si los sinvergüenzas que han privatizado la vida nos vuelven a meter miedo para que no exijamos salidas sociales, el mundo va a ser un lugar muchísimo más feo. Después de la Segunda Guerra Mundial o a la muerte de Franco, los poderosos tuvieron miedo, porque el pueblo estaba cansado, estaba enfadado y estaba mirando hacia la izquierda. Por eso tuvimos constituciones, por eso tuvimos derechos sociales. Si aflojamos, regresamos a una España feudal. Y esto vale para cualquier país, ¿eh? Regresaremos a países feudales, donde la espada de los señores y el látigo de los capataces va a ser sustituido por una pulsera electrónica, que nos va a disciplinar mucho más que la espada, que el potro, que el hacha e incluso que la hoguera. ¿Sabéis por qué? Porque la tendremos interiorizada. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. En plena crisis del coronavirus, hoy en nuestro programa queremos hablar de otra peligrosa pandemia, un mal que lleva instalado en España desde los tiempos del Lazarillo de Tormes, sin que nadie haya logrado descubrir una vacuna que acepten los poderosos. Es una vergüenza
que colapsa cárceles y juzgados y se llama corrupción. Tiene mucho que ver con un Estado que nunca ha pertenecido a las mayorías, salvo en el paréntesis de la Segunda República. La corruptela que nos ocupa esta noche comenzó cuando los capitales de la construcción se desviaron tras el pinchazo de la burbuja hacia otros lugares, contando con la amabilidad de la derecha política, fuera el PP, Convergencia y Unión o el PNV. Las residencias de mayores se convirtieron en un chollo. Ahora, con miles de muertos en residencias, es evidente. Pero hace mucho que miles de trabajadores denunciaron ese falso negocio y destaparon la mayor estafa a la dependencia de nuestro país. Nos estamos refiriendo a BB Serveis, una empresa que tras abrir residencias y cobrar las subvenciones dejaba abandonados a trabajadores y ancianos. Se calcula que con este método se desviaron a paraísos fiscales 35 millones de euros. Un desfalco de dinero público que afecta a miles de trabajadores y ancianos de este país. Y una persona, junto con otras, decidieron unirse en la plataforma de afectados por BB Service, que hoy se asoman a nuestra frontera. Robert Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo. Buenas noches. Lo primero, darte las gracias porque cumpliste tu palabra y también dar las gracias en este caso a Conchi Avellán, que es la que ha hecho posible esta entrevista. Como tú sabes, es una mujer que siempre ha estado echándonos una mano en todo este tema y la verdad es que encantados y vuelvo a repetirte las gracias y al César, pues del César. Estás cumpliendo tu palabra. Para eso hacemos el programa, Robert. En primer lugar, la mayor estafa a la dependencia de España, ¿no? Y solamente conocemos la punta del iceberg. Sí, hablamos de una empresa que ya en 2008 anunciaba que iba a tener unos beneficios, una facturación de 25 millones de euros. Cuando hablas de 35 millones de euros, he de decir que es lo que se ha podido demostrar y esto se basa en unos informes de la auditoría. La auditoría lo deja muy claro y es que es con la información que han tenido, no han entregado toda la documentación que les han requerido, las cuentas no estaban actualizadas y creen que han podido destruir pruebas. Hablamos de una empresa, BB Serveis, que ha tenido 90 concursos públicos en todo el Estado español de servicio, atención a domicilio y 4 residencias que nosotros sepamos que fueron cerradas por graves negligencias, 2 en la zona de Andalucía y 2 aquí en Cataluña. Actualmente estos señores tienen 2 residencias en la zona de la Roca del Vallès y en Granollers, que luego ya te contaré un poquito más de todo esto, pero sí, 35 millones de euros. Importante una cosa, están acusados ya de organización criminal, alzamiento de bienes, apropiación indebida, evasión y blanqueo de capitales, delito societario y contra el derecho de los trabajadores. Y simplemente una puntualización más, esta trama de BB Serveis ha tenido o tiene contactos o vinculaciones con Gürtel, Púnica, Método 3, Javier de la Rosa, Caso 3%, Los Papeles de Panamá, Fórum Filatélico y Tibidabo, entre otras corruptelas. Qué bien, qué majos. Robert, ¿cuál ha sido el modus operandi de esta organización criminal? Básicamente, por resumirlo, hablamos de una empresa que ha estado utilizando a los mayores, es decir, ha estado cogiendo dinero público que iba destinado a los mayores, ¿vale?, para ni emplearlo al cuidado de los mayores ni al pago de los sueldos de las trabajadoras. Básicamente, por resumirlo muy rápidamente, el problema que yo veo en el caso de BB Serveis, pero que creo que se repite y es evidente hoy día la situación, es que el cuidado de nuestros ancianos lo hemos dejado en manos de empresas que sus intenciones son evidentes, que no era el del cuidado de los ancianos, sino que el del beneficio. Claro. Oye, estamos hablando de un número enorme de trabajadores, ¿no?, y de dependientes implicados. Sí, más o menos los datos que nosotros manejamos, según los datos que ellos publicaban alegremente, más o menos los cálculos que nosotros tenemos han superado los 100.000 dependientes en toda España que han pasado por sus manos y entre 2.000 y 4.000 trabajadores son los cálculos que nosotros estimamos, que hay muchísima gente que no sabe nada de esto porque tanto los medios de comunicación como muchos partidos políticos, inclusive es más, la Oficina Antifraude de Cataluña, nosotros pusimos en conocimiento esto un año antes de las detenciones de los de BB Serveis y ellos dijeron, bueno, pues que no veían nada raro y que como esto estaba judicializado. Esto es una trampa que hicieron ellos porque lo que está judicializado es una querella criminal que pusimos nosotros como plataforma, que unimos a 31 trabajadoras y pusieron una querella criminal. Lo que no está judicializado es la malversación o el robo, como queramos llamarlo, de dinero público desviado.
Claro. Oye, hablando de las trabajadoras, porque claro, con todo este escándalo de las residencias, al final parece que las malvadas han sido sobre todo las trabajadoras, porque estamos hablando en su mayoría de mujeres. Sin embargo, estas mujeres han estado haciendo prácticamente sin recursos un trabajo heroico. Si no habéis visto, y si no lo has visto, te lo recomiendo, el documental Pactos de Silencio, que fue dirigido por el director del Festival de Cine de Derechos Humanos de Barcelona y Madrid. Pactos de Silencio. Ahí en 40 minutos se puede ver muy claramente cómo es una de las cosas que tenemos mucho orgullo de decir, ¿no? Que las trabajadoras, pese a no cobrar, hay un caso, por ejemplo, de una mujer que sale en el documental, Isabel, que lo explica muy bien, que ella no tenía ni para comer. Mismamente, Marijosa, mi pareja, la principal creyente, que tú la conociste, se tenía que colar para poder ir a trabajar, pese a no cobrar y estar en pleno proceso de desahucio. Se colaba en el tren para poder llegar a la residencia, para no dejar a los ancianos, porque claro, ellas decían que si ellas no iban, esos ancianos se quedaban totalmente desatendidos. Obviamente aquí a la empresa y a las administraciones, pues nadie nunca tiene competencias de ningún tipo. Siempre digo que esto podía haber sido muchísimo peor de no ser por este grupo de trabajadoras, en el caso de BBC Service, pero seguro que hay otros muchos casos que nosotros desconocemos, que por humanidad no dejan abandonados a los ancianos y tienen que hacer, pues yo qué sé, pues igual pañales con toallas o con sábanas, o tienen que inventárselas para intentar cuidar de esos mayores, ¿no? Oye, Roberto, como ocurre con una buena parte de la corrupción, sobre todo de la corrupción vinculada también a la política, aparecen paraísos fiscales, aparece Suiza, aparece Luxemburgo en esta trama. Sí. Descubrimos nosotros un banco suizo que la sede estaba en la avenida Diagonal 482, quiero recordar, que es el que aparece además en los papeles de Panamá, que es muy sorprendente que no dijesen nada. El banco SCS Allianz, que, bueno, la oficina la tenían ahí, con lo cual no hacía falta ni que fuesen a Suiza, ¿no? Sí que pasaron, nosotros de momento sí que sabemos que a través de Luxemburgo y a través de Suiza, segurísimo, blanqueaban dinero. Nuestra forma de pensar, y así se lo comunicamos a la Guardia Civil, es que nosotros creíamos que sacaban el dinero, ¿vale? Y automáticamente lo volvían a meter blanqueando. Por ejemplo, todo el mundo conoce lo diré, el parque de atracciones de Portaventura. Justo al lado de Portaventura, y esto también se puede ver en el documental, hay un centro comercial que se llama Port Halley. Las imágenes son devastadoras. Estamos hablando de que es un centro comercial que seguramente lo que menos importaba ahí era que funcionase o que diese beneficios. Seguramente tiene que ver con el blanqueo de capitales. Es decir, tengo dinero escondido, lo tengo que colocar y automáticamente pues voy creando todo este tipo de infraestructuras, ¿no? Roberto, llama mucho la atención que empezasteis la querella hace 9 años. Hace 4 años fueron detenidas las primeras personas de esta organización criminal y, sin embargo, todavía hoy, 2020, seguís reclamando justicia. Bueno, es que ha estado 4 años de secreto de sumario en la investigación, que es algo horroroso. Yo no sabía ni que existía tanto tiempo para un secreto de sumario. Lo grave es que seguimos sin justicia. Es un caso que ha sido silenciado constantemente y aquí en Granollers hay 2 residencias que se llaman Virgen de la Salud, que en catalán Verge de la Salud, tanto en Granollers como en La Roca, que aparecen en la página oficial de la Generalitat, que esto han sido avisados la Generalitat, altos responsables, altos cargos de la Generalitat de esta situación. Y bueno, te he mandado hace un rato un vídeo de cómo están sin ningún tipo de medidas de seguridad. Es decir, estamos hablando de auténticos psicópatas que tienen en su poder, por decirlo de alguna manera, ancianos. Estos días estoy teniendo que aprender a explicar un poco esto de una forma más comprensible. Imagínate que un pedrasta ha sido detenido, acusado de pedrastia, con pruebas correspondientes, y ese pedrasta, mientras está esperando que llegue el día del juicio, mientras tanto se le permite abrir 2 guarderías. ¿Bien? Esto es lo que está ocurriendo un poco con el tema de los ancianos en el caso de la organización criminal BBC Rage. Estamos hablando de personas que han sido acusadas, que son acusadas y están a la espera de juicio de organización criminal, de que han robado dinero público destinado a dependientes y, sin embargo, se les está permitiendo seguir haciendo lo mismo con total impunidad, porque aquí al final resulta que nadie ni tiene competencias, hemos recurrido a todo lo que te puedas llegar a imaginar
y siguen actuando con total impunidad. Aquí al lado en Barcelona, en Granollers y en La Roca, que han salido algunas informaciones en algún medio de comunicación, pero que siguen funcionando con total impunidad y tenemos conocimientos de algunas muertes bastante duro lo que nosotros hemos conocido. Psicópatas gestionando residencias, es un buen resumen. Oye, además hay una trama como medio cinematográfica, ¿no? Jesús Puyoles, el cerebro de esta macroestafa, ¿no? Presentaron un parte de defunción que hace mucho ruido. Sí, de hecho hay otro parte más de defunción. Se supone, según la versión oficial, hay dos de los 5 detenidos, que hay más imputados, pero 2 de ellos, según la versión oficial, han muerto. En el caso de Noel Allen, bueno, podemos llegar a creérnosla, por decirlo de alguna manera, pero en el caso de Puyoles chirría mucho. Hablamos de una persona que no nos sorprendería nada que hayan fabricado su muerte y esté pues por ahí perdido. ¿No? Oye, ¿cuál es la vinculación de esta trama con otras tramas de corrupción, con Método 3 o con la Púnica? Por ejemplo, Método 3, el caso es el señor Joaquín Díez Cases, que es el mismo que compra Método 3. El Joaquín Díez Cases es un subastero muy conocido que se dedicaba a comprar empresas quebradas para, digamos, como el último buitre de todas estas carroñas, y él compró también en liquidación la sociedad, creo que fue Grupo B Servicios Diversos, porque aquí hay que entender que BB Serveis es la marca comercial, pero por debajo de todo eso se esconden un montón de sociedades. Aquí hay sociedades, bueno, o sea, me es imposible acordarme de todas, pero Instituto Geriátrico Fénix, FIA Fuerza Gestora, Asistencia Global Centro, esto va desde el 51 hasta el 70 y tantos. Bueno, hay un montón de sociedades. Y en el caso de Método 3 concretamente, Joaquín Díez Cases compra una de las sociedades, pues por ejemplo, en el caso de Púnica, en la zona de Collado Villalba, quiero recordar, el alcalde estaba metido en esos jaleos, y en la zona aquella ya las trabajadoras, hay vídeos por ahí subidos de las trabajadoras denunciando la situación de esto, ¿no? En el caso de Javier de la Rosa, bueno, es que Javier de la Rosa era íntimo amigo de Puyoles. Para que te hagas la idea, en el sumario aparece como en el año 99, a Javier de la Rosa, estando en la cárcel de Brians, aquí en Barcelona, le otorga poderes a Jesús Puyoles. Es decir, que Jesús Puyoles es, por decirlo de alguna manera, como el tope al que hemos llegado. Nosotros entendemos que por encima de Jesús Puyoles hay muchísima gente implicada, partidos políticos, y ya te adelanto que esto aquí, por ejemplo, en Cataluña es convergencia pura y dura. Y en el resto de España, bueno, pues se reparten el pastel otros partidos políticos. Oye, para despedirnos, ¿por qué los medios de comunicación han silenciado lo que es la mayor estafa a la dependencia en España? Pues eso habría que preguntárselo a ellos, pero entendemos que tiene que haber alguien poderoso que sea capaz de poder parar estas entrevistas y esta información, porque ha habido periodistas que sí se han interesado. ¿No habéis salido en Ana Rosa Quintana, ni en Espejo Público, ni La Sexta Noche? No, hemos salido, la última que salimos fue en Liarla Pardo, hace pues el 30 de junio del año pasado, pero no hemos vuelto a salir en ningún sitio. Hemos mandado información a muchos periodistas, a muchos políticos, a mucha gente, pero no lo callan, no sabemos por qué. Entendemos que es porque hay gente muy fuerte detrás capaz de parar todo esto. Es más, si esto lo haría yo, lo harías tú, seguramente estaríamos los dos ya en prisión hace mucho tiempo, ¿no? Simplemente meter en la cárcel sin hacer nada, pues imagínate si hubiera algún tipo de cosa detrás de estas características. Simplemente apuntar dos cositas muy rápidas. Denunciar en España, denunciar corrupción en España significa que seamos perseguidos, como es el caso de Ana Garrido, el teniente Segura, Roberto Macías y tanta gente que denunciamos corrupción. Urge unas medidas de protección al denunciante de corrupción, pero que sean eficaces de arriba a abajo. Y luego, por otro lado, quiero simplemente recordar el caso de Juanjo. Se puede ver en Twitter el hashtag Dignidad para Juanjo, que es un chico con un 96% de discapacidad
que la familia ya lleva tiempo denunciando bastantes barbaridades. Sobre la residencia en la que está, es muy curioso que en 2017 reinauguren esta residencia y en 2 años hayan tenido una serie de cosas bastante heavy, bastante grandes. Para que te hagas la idea, Juanjo en la residencia lo último que cogió fue la sarna y los familiares llevan denunciando esta situación un tiempo. Iba a ser desahuciados, pero bueno, pues mira, la situación actual de la pandemia ha parado ese desahucio de la residencia en la que se encuentra en Valencia. Roberto, nos marchamos. Déjanos una reflexión última para despedirnos. ¿Por qué, no? El cuidado de los ancianos se ha convertido en un dorado, ¿no? para esta cuerda de ladrones, muy vinculados a los partidos políticos de la derecha. Básicamente, yo creo que es lo que decía antes, porque hemos dejado el cuidado de nuestros mayores en manos de fondos, de empresas que lo que buscan es el negocio y sobre todo porque hablamos de un sector muy vulnerable. Hay que entender aquí que estamos hablando de muchas veces, o la gran mayoría de veces, de personas que no se pueden defender y que es un mercado, por decirlo de alguna manera, como muy fácil de engañar. No nos olvidemos que Urdangarín fue acusado y condenado precisamente de coger dinero que iba destinado a discapacitados, a niños discapacitados. O sea, estamos hablando de un tipo de gente, unas personas que son muy vulnerables y que no se pueden defender. Y seguramente en una sociedad que ha decidido aparcar a los ancianos, la última vuelta de tuerca era, ya digo, entregar, ¿no?, a fondos buitre este aparcamiento de los ancianos y así los demás podemos, no sé, ver series de Netflix o podemos, no sé, ver las tertulias sin ningún tipo de mala conciencia. Solo una cosa, nunca más en este país que nos sirva de lección y que aprendamos que nunca más podemos dejar las cosas importantes como pueda ser la sanidad, la educación, el cuidado de nuestros mayores, el cuidado de nuestros niños en manos de empresas que lo único que busquen sea el beneficio propio y nunca lo esencial, lo básico. Esto tiene que cambiar radicalmente y tú que tienes muy cerca, por decirlo de alguna manera, el gobierno, el reto que lanzamos es ese, nunca más las cosas importantes en manos de buitres. Roberto Martínez, de la plataforma de afectados por BB Service, muchas gracias por estar aquí en nuestra confinada frontera y ojalá salgamos, ¿no?, de esta reflexión de a dónde nos ha llevado en la privatización. Ojalá salgamos con un poquito más de conciencia colectiva y con un poquito más de comprensión de que lo público siempre es la respuesta a crisis anteriores. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias y saludos a los compañeros y compañeras de los afectados de BB Service. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Qué tal, Juan Carlos? Acá estamos desde la siempre lejana o cercana América Latina, digo, para este vínculo que hay entre Europa y América Latina. Yo sé que en España se están quejando de que la Unión Europea no está actuando. En realidad, Juan Carlos, me parece que tenemos un problema mucho más global. Naciones Unidas no está actuando frente a esta pandemia del COVID-19. Y claro, en América Latina esto también se siente. Los organismos regionales están virtualmente paralizados. Y esto lo hemos hablado en el programa en más de una oportunidad. La Unión de Naciones Suramericanas fue desmantelada por los gobiernos de derecha en el momento que tuvieron la posibilidad de hacerlo, cuando con una mayoría coyuntural decidieron el organismo regional es ideológico, no tiene sentido mantenerlo. Ahora, cuando más se lo necesita, no está en América del Sur, no está en América Latina, no está en Europa y lo más preocupante seguramente, no está a nivel mundial. This cure is worse than the problem. Again, many people, in my opinion, more people are going to die if we allow this to continue. We have to go back to work. Our people want to go back to work. Y si pensamos en organismos regionales, Juan Carlos, creo que la palabra clave es cooperación y es lo contrario de lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Su presidente, Donald Trump, insiste en hablar del virus chino. Ahora está cambiando el lenguaje, ya dice que hay que cooperar con China. Pero si lo trasladamos a América Latina, se podría pensar que a raíz del COVID-19 Estados Unidos decidiría por lo menos alivianar el bloqueo que existe a Cuba y a Venezuela. No lo hace, más bien todo lo contrario. Efectivamente, nuevas medidas en contra del gobierno de Venezuela, acusándolo ahora por enésima vez de ser responsable del tráfico de cocaína
en los Estados Unidos. A ver, esto lo sabe cualquier persona, Juan Carlos, que haya leído lo mínimo de la prensa colombiana. 70% de la producción de cocaína del mundo se sigue produciendo en Colombia y es exportada hacia los Estados Unidos. Venezuela no tiene nada que ver. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, ¿acaso para desviar la atención de los problemas internos? Dice, el problema es Venezuela. Lo interesante, Juan Carlos, que al mismo momento que el presidente de los Estados Unidos señalaba este nuevo ataque en contra de Venezuela a través de su fiscal general en el New York Times, la nota central era que ya había más de 1000 muertos. Algunas pocas autoridades estatales y municipales deben abandonar el concepto de tierra arrasada, la prohibición de transporte, el cierre del comercio y el confinamiento masivo. Confinamiento en masa. Jair Bolsonaro volvió a minimizar el impacto del nuevo coronavirus de la enfermedad. Y si hablamos de Donald Trump y de su vínculo con América Latina, y que a veces parece una caricatura con sus idas y vueltas, no podemos dejar de mencionar, obviamente, a Jair Bolsonaro. Este personaje contradictorio y que sigue pensando que la pandemia es apenas una gripecita y poniendo en peligro a su población. Es una especie de Trump, pero en chiquito, mucho más brutal, más agresivo incluso. Tiene muchos puntos en común. Sus ataques a los medios de comunicación, minimizar el fenómeno en un primer momento, tomar medidas erráticas, pero hay una gran diferencia con los Estados Unidos. En los Estados Unidos, las instituciones funcionan. Si bien el Partido Demócrata está criticando al presidente Donald Trump, si bien muchos medios de comunicación lo critican, nadie pide la renuncia de Donald Trump. Sin embargo, en Brasil sí piden la renuncia. Mientras diversos países de Latinoamérica y del resto del mundo han cerrado fronteras, colocado a millones de habitantes en cuarentena, cancelado vuelos y cerrado escuelas, Brasil no ha hecho nada de eso, a excepción de cerrar un tramo de su vasta frontera con Venezuela. Es así como lo digo, Juan Carlos. Varios medios de comunicación que en su momento pidieron la destitución de Dilma Rousseff, que le hicieron la guerra a Lula da Silva, están pidiendo la renuncia del presidente abiertamente. Le dicen, apártese. Incluso un medio económico, Valor Económico, un diario muy importante, señaló que ya había una carta de renuncia del presidente sobre la mesa. Es difícil saber qué es lo que va a pasar, pero el descontento está entre los gobernadores, 25 de 27, e incluso muchos que lo apoyaron en contra del Partido de los Trabajadores, que directamente están tomando medidas por su cuenta, que quieren proteger a la población y dicen que el presidente no sabe lo que hacer directamente. Tomemos en cuenta también que gran parte de la clase política que apoyó la destitución de Dilma Rousseff ahora le está pidiendo al presidente que tome medidas urgentemente. Pero hay un elemento que hay que agregar, Juan Carlos. Están los militares. Los militares son muy fuertes en el gobierno y los generales tampoco confían mucho en alguien que hoy es presidente, pero fue en el pasado un simple capitán del ejército. Yo te diría, Juan Carlos, que la situación en Brasil es tal vez políticamente la más volátil, la más complicada de todos los casos de gobiernos que están enfrentando el coronavirus. Y eso está en América Latina. ¿A usted qué le ha tocado, anciano del asilo o pobre de la calle? Porque los de la calle los tenemos abajo. No sé. Yo preferiría anciano. Los ancianos están más desamparados. Plácido es una película histórica dirigida por Luis García Berlanga en 1961. Fue nominada al Oscar a la mejor película en habla no inglesa, porque era buena. Su título original era otro, Siente un pobre en su mesa, pero la censura del franquismo dijo que no, que ese no era el nombre adecuado y le pusieron el nombre del personaje masculino. Plácido. Oye, ¿y Amancio Ortega, Florentino Pérez y Ana Botín? Es que cualquiera de estos pesos pesados del IBEX 35 podrían hacer un remake de Plácido. Filantropía low cost, mascarilla, ropa de cama, complementos, ¡qué buena gente! Pasen y vean. Si el cielo cotizara en bolsa, controlarían el 51% de las acciones. ¡Felicidades, Amancio! ¡Qué grande eres, Florentino! ¡Tú sí que puedes, Ana Patricia! Y los medios de comunicación, de los que muchos de ellos son, claro, accionistas, no paran de aplaudir. El problema es que tras las mascarillas y debajo de esas sábanas se esconde una terrible realidad.
que de las 738.400 empresas que tienen un saldo positivo en nuestro país, han pagado de media un 11,04% de impuestos durante los últimos años. 11%. El tipo general está en el 25%, pero ellos, gracias a distintas exenciones, han conseguido que la cantidad que pagan sea un ridículo 11,04%. Los empresarios que pagan impuestos en España, si es que no son ellos. Son como siempre los pequeños y los medianos, son los autónomos, que cuando hacen donaciones suponen porcentajes mucho más elevados que las de los ricachones y además les supone un esfuerzo mucho mayor. Pero claro, como esta gente no se anuncia en los medios de comunicación... Ojo, empresas que en 2017 tuvieron 195.500 millones de beneficios declarados. ¿Os imagináis los recursos que podrían tener nuestros hospitales si esas grandes empresas hubieran pagado lo que tenían que pagar? Haced cuentas. Para ellos lo primero es la salud. Sí, la salud de sus cuentas corrientes. Es que es la misma lógica que el ministro holandés, ese sinvergüenza, al que se le olvida que buena parte de su dinero es realmente nuestro, de los países del sur de Europa. Hoy mismo ha quedado claro la colaboración con la democracia de nuestra patronal. Fue una patronal que nunca le paró los pies al sinvergüenza, que era el jefe de la patronal, Díaz Ferrán, y que terminó en la cárcel por amigo de lo ajeno. Con el cese de las actividades anunciado por el gobierno, de las actividades no esenciales, pues se trata de salvar vidas y salir cuanto antes de ese laberinto, pero la patronal lo ha entendido como una agresión a sus privilegios. Y Antonio Garamendi, el presidente de la COE, ha reprochado al gobierno su precipitación. Durante la anterior crisis, Díaz Ferrán, el jefe de la patronal, nos dijo que teníamos que trabajar más y ganar menos. Él estaba mientras tanto robando. Por fortuna Garamendi no hace esas cosas. Los mayordomos de la patronal, el Partido Popular, Vox, PNV, como no podía ser de otra forma, han salido en defensa de sus amos, porque son sus financistas. Casado es al que pusieron barba para parecer más mayor y ahora le ponen gafas para parecer más científico, ha amenazado con no apoyar más decretos. ¿En qué quedamos? Los mismos que acusan al gobierno de inacción ahora le echan en cara su precipitación. Cada día tiene su afán y a sus votantes deben pensar, les da lo mismo lo que digan, aunque sea una cosa y la contraria. A todo esto la ministra Yolanda Díaz pidiendo empatía a las empresas. Empatía, ay Yolanda, que la empatía para ellos es un bono basura. Bastante que de vez en cuando se rasquen el bolsillo y nos den una ayudita para mascarillas. Ojo, para mascarillas, no para vicios. Que el que quiera educación pública y libritos, que se los pague de su bolsillo. Ay, esta mañana desobedientes.